9. Raíces del nacionalismo argentino, parte I. Capítulo 9. Raíces del nacionalismo argentino y parte desde los orígenes de la República Argentina. Dos corrientes amplias dominaron las ficciones orientadoras del país. La primera, que hemos estudiado en detalle, es la postura liberal, elitista, centrada en Buenos Aires y en las clases altas cultas que promueven el éxito mediante la imitación de Europa y los Estados Unidos al tiempo que denigran la herencia española, las tradiciones populares y las masas mestizas. Liberales lúcidos y prolíficos, de Moreno a los rivadavianos, Sarmiento y Mitre, promovieron sus ideologías de exclusión a la vez que estereotipaban a sus enemigos como bárbaros, enemigos del progreso, y racialmente inferiores. La otra corriente de pensamiento, que exponemos ahora, es una tendencia ideológicamente confusa, mal definida, a menudo contradictoria, que en ocasiones fue populista, reaccionaria, nativista, o genuinamente federalista y progresista. Esta oposición al elitismo liberal no está unificada en una sola idea. De hecho, algunos de sus elementos, tales como la democracia radicalizada de Artigas e Hidalgo, frente al paternalismo aristocrático de Rosas, son profundamente contradictorios. De todos modos, esta indefinida, variable e inconsistente oposición al liberalismo argentino ha tomado a través de los años una forma visible aunque no siempre fácil de definir, a la que por falta de mejor nombre llamaré nacionalismo. Dos consideraciones promueven la elección de ese nombre. Primero, muchos de los autores estudiados en este capítulo se llamaron a sí mismos nacionalistas y al federalismo causa nacionalista. Por ejemplo, Olegario Andrade, en Las dos políticas, importante panfleto publicado probablemente en 1866, estudiado en detalle más adelante en este capítulo, divide a los partidos políticos argentinos en dos grupos, federales y unitarios. Nacionalistas y liberales. Segundo, el nombre toma sentido a la luz de lo que se volvió el antiliberalismo en el siglo XX. Como el Kafka de Borges, que crea sus propios precursores, el nacionalismo argentino contemporáneo en cierto sentido creó su propia genealogía. Lo que más les faltó a los oponentes del liberalismo porteño durante los primeros 50 años de existencia del país, fueron buenos defensores públicos de su punto de vista. A diferencia de Echeverría, Sarmiento y Mitre, los escritores antiliberales trabajaron en relativo aislamiento, sirvieron causas políticas efímeras y no dejaron una progenie intelectual que mantuviera su obra a la vista del público. Salvo las denuncias poéticas al privilegio de la clase alta y la injusticia cometida con el gaucho, por Bartolomé Hidalgo, los autores populistas antes de Urquiza se hundieron en el olvido. Hasta las proclamas de Artigas tuvieron que esperar su resurrección a manos de historiadores uruguayos ansiosos por establecer una identidad nacional propia. Igualmente olvidado estuvo el padre Francisco de Paula Castañeda, que lanzó una campaña vigorosa, a menudo difamatoria, contra Rivadavia, y después se alineó con Estanislao López, caudillo de Santa Fe, contra los liberales porteños. Otro nacionalista olvidado es Pedro de Angelis, un literato italiano importado por Rivadavia, que se transformó en el intelectual con cama adentro de Rosas, aunque fue un adulón servil de quien quiera estuviese en el poder. De Angelis dejó una notable defensa de la dictadura de Rosas, convincentes refutaciones de los argumentos unitarios contra Rosas, y un admirable cuerpo de escritos serios sobre la cultura, el lenguaje y la geografía argentinos. Aún así, dado que escritores como Castañeda y de Angelis eran fáciles de desacreditar por su alianza con causas políticas ingratas o sin éxito, fueron en gran medida olvidados y causaron poco efecto sobre las ficciones orientadoras oficiales del país. Con la llegada al poder de Urquiza y el establecimiento de un gobierno nacional en Paraná, los intelectuales antiporteños por primera vez encontraron un líder político con el que pudieran simpatizar, y un gobierno a cuyo alrededor pudo formarse una escuela genuina de sentimiento nacionalista. Gracias a la Confederación, escritores como Juan Bautista Alberdi, Carlos Guido y Espano, Olegario V. Andrade y José Hernández se unieron en la causa común contra el dominio porteño. Pero, como suele suceder en las letras argentinas, también los pensadores de la Confederación fueron más hábiles en explicar el fracaso que en programar el éxito. Como resultado, los ejemplos más significativos de pensamiento nacionalista, populista y provincialista no aparecen durante el gobierno de Urquiza sino después de su derrota en 1861, cuando los mitristas y Buenos Aires habían vuelto a dominar el país.
Este capítulo y el que sigue examinan el pensamiento nacionalista argentino tal como se manifiesta entre 1852 y 1880 en términos de 5 impulsos principales. El primero es una reestructuración de la historia que define a la Argentina como una nación dividida no por ideologías políticas sino por realidades económicas, y como contendientes principales el interior contra Buenos Aires, los pobres contra la oligarquía. El segundo es una vindicación de los caudillos como auténticos dirigentes populares cuyo supuesto barbarismo era el único recurso disponible a las provincias en su lucha contra Buenos Aires. Esta vindicación de los caudillos está íntimamente ligada a la reestructuración de la historia y formaría la base del revisionismo histórico que divide la historiografía argentina aún hoy. El tercero es una expresión de solidaridad ideológica con otros países latinoamericanos, actitud notoriamente ausente entre la mayoría de los liberales argentinos. El cuarto es una reivindicación de la herencia española, latina, en la cual la fascinación del liberalismo con Francia, Inglaterra y Norteamérica como modelos es vista como algo antiargentino. Y el quinto es una glorificación del hombre de campo pobre, de la cual el gaucho, antes que como un descastado bárbaro, emerge como un prototipo de auténticos valores argentinos y una víctima de la egoísta ambición de la oligarquía. En menor grado, la crítica a las guerras con el indio, en especial en la obra de Lucio V. Mansilla, también vindica a otro grupo marginal, los indios argentinos, aunque el indio nunca adquirió el mismo valor simbólico que el gaucho en el pensamiento populista. Algunas de estas corrientes, por supuesto, fueron anticipadas por los primeros populistas, Artigas e Hidalgo, como vimos en el capítulo 3. Sin embargo, es durante las décadas de 1860 y 1870 cuando el pensamiento nacionalista florece por entero. Aquí, como en capítulos anteriores, los desarrollos intelectuales son examinados junto a los hechos sociopolíticos que los inspiraron. A mediados de la década de 1850, los éxitos de Urquiza hicieron parecer que el primer verdadero gobierno nacional de la Argentina podría imponerse. Aureolado por su triunfo sobre Rosas, Urquiza unificó todas las provincias salvo Buenos Aires bajo un gobierno constitucional, con capital en Paraná, que fue conocido como la Confederación. La Constitución de Urquiza siguió el modelo expuesto por Alberdi en las bases, que promovía un ejecutivo libremente elegido pero fuerte, y un Congreso representativo. Elegido en 1854 como primer presidente de la Confederación, Urquiza implementó un sistema auténticamente federal de igualdad de derechos políticos, económicos y comerciales entre todas las provincias argentinas, para el horrorizado escándalo de Buenos Aires. También hizo la paz con los vecinos Brasil, Uruguay y Paraguay, resolviendo diferencias que habían estado latentes desde la independencia. Además, lanzó ambiciosos programas para mejorar los transportes y la educación. En el frente diplomático, firmó el Tratado de Libre Navegación con Gran Bretaña, que permitía a los comerciantes ingleses buscar otros puertos que no fueran el de Buenos Aires, y acordó renovar los pagos por el préstamo de 1824, que Rosas había interrumpido. Sus buenas relaciones con gobiernos extranjeros fueron facilitadas por el brillo diplomático de Juan Bautista Alberdi, quien obtuvo para Paraná el reconocimiento de Inglaterra y Francia. Las relaciones con el gobierno de Buenos Aires, en cambio, siguieron tensas. Se firmaron varios acuerdos cautos, pero ninguno de ellos significó mucho, sobre todo porque Buenos Aires se negaba a acordar sobre nada sustancial. La Constitución de Buenos Aires de 1854 deja bien en claro la postura porteña frente a las provincias. Buenos Aires es un estado con el libre ejercicio de su soberanía interior y exterior, mientras no la delegue expresamente en un gobierno federal. No puede sorprender entonces que los porteños no acordaran los mismos derechos de autodeterminación a las provincias. Una de sus primeras medidas fue enviar al ya viejo general José María Paz, famoso héroe de la independencia, portando un baúl con 200.000 libras esterlinas, a sobornar caudillos provinciales para que se alejaran de la Confederación. Cuando esto falló, los porteños enviaron 2 ejércitos a las órdenes de los generales Manuel Hornos y Juan Madariaga a interrumpir la Convención Constitucional de Santa Fe. Urquiza los derrotó a ambos. Los porteños no tardaron en comprender que la popularidad de Urquiza acoplada con su fuerza militar hacía intocable a la Confederación. Al menos por el momento. La presidencia de Urquiza también vio la publicación de uno de los documentos más importantes del nacionalismo argentino,
el panfleto Las dos políticas, de Olegario V. Andrade. Dado que el ejemplar más antiguo superviviente de las dos políticas no menciona ni autor ni fecha, hay considerable desacuerdo sobre los orígenes del artículo. Algunos lo atribuyen a José Hernández, aunque su estilo inflado, altamente metafórico, es mucho más propio de Andrade que de Hernández. Tampoco hay acuerdo sobre la fecha. Varios historiadores afirman que no apareció hasta 1866, que es de hecho la fecha en que comenzó a circular ampliamente como de parte una campaña abortada de recuperar la presidencia para Urquiza. José Raed, por su parte, en el convincente ensayo Olegario y las dos políticas, que antecede a la edición que uso aquí, afirma que grande parte del panfleto fue escrito durante la presidencia de Urquiza, quizás ya en 1857, cuando Andrade tenía apenas 18 años, y fue reescrito después para apoyar un posible regreso de Urquiza a la presidencia. Sean cuales sean la fecha y el autor, empero, el panfleto es un importante pronunciamiento sobre la política de la Confederación, una clave para entender el desarrollo del pensamiento provincialista y nacionalista, y una asombrosa anticipación de ficciones orientadoras que siguen dando forma al nacionalismo argentino. Escrito en un estilo pomposo, el texto afirma que las cuestiones de organización, de forma de gobierno, de instituciones liberales, eran los diferentes disfraces de la cuestión económica, en la cual Buenos Aires ha monopolizado el comercio, el transporte de bienes y el gobierno en general. Derrocado en 1810 el régimen metropolitano y devuelta la soberanía política del país al pueblo de sus provincias, Buenos Aires se erigió de hecho en metrópoli territorial, monopolizando, como ha dicho el señor Alberdi en nombre de la República Independiente, el comercio, la navegación y el gobierno general del país, empleando el mismo método que había empleado España. En vez de Madrid, se llamaba Buenos Aires. En vez del coloniaje extranjero y monárquico, tuvimos desde 1810 el coloniaje doméstico y republicano. Afirma luego que desde los primeros días de la independencia, solo una cuestión política fue importante, si las Provincias Unidas o Buenos Aires controlarían la abundancia material del país. Desde el punto de vista de Andrade, Buenos Aires tenía todas las de ganar en esta lucha económica, hecho que explica no solo la pobreza de las provincias sino también sus gobiernos caudillistas. Los caudillos fueron hijos del egoísmo de Buenos Aires. Surgieron en cada provincia como un resultado fatal de la confiscación de la fortuna de las provincias, hecha por Buenos Aires. Por eso es que cuando vemos al partido localista de esa provincia proclamar la extirpación del caudillaje, tenemos lástima de su ignorancia de la historia y de su miopía política. ¿Qué fueron los caudillos sino los gobernadores de las provincias abandonadas a su propia suerte, aguijoneadas por el hambre y por la inquietud del porvenir? Gobernantes locales sin rentas, sin el freno de la ley, sin la responsabilidad inmediata que crean el orden y las instituciones donde quiera que se establecen, ¿qué habían de hacer sino lanzarse por la vía de la arbitrariedad en prosecución de los medios convenientes, para ensanchar su poder y robustecer su influencia? Además de ver a los caudillos como un producto de la ambición porteña, Andrade afirma que los porteños, sin tomar en cuenta diferencias políticas superficiales, se comportaron con una notable unión. La historia, escribe, dirá algún día que ha existido en Buenos Aires un partido localista y retrógrado, que se ha llamado unitario. Y que se ha llamado federal. Partido de mercaderes políticos, que ha negociado con la sangre y los sufrimientos de la República. Partido sin fe, sin dogma, sin corazón. También afirma que dentro de este partido invisible, hombres tan diferentes como Rivadavia y Rosas se vuelven colaboradores involuntarios. Rivadavia fabricó las herramientas con que Rosas forjó las duras cadenas de su dictadura. Sostiene además que todos los porteños que aprovechan la posición privilegiada de Buenos Aires son cómplices, cualesquiera sean sus supuestas diferencias políticas. Si es injusto atribuir a Buenos Aires, nos dice, los crímenes, las expoliaciones, los antojos salvajes de Rosas, no es injusto negar su complicidad con los principios trascendentales de su política soberbia, exclusivista y vanidosa, con sus aspiraciones capitales de predominio y de absorción. No puede sorprender que Andrade vea a Mitre y su oposición a Urquiza solo como el episodio más reciente de esta permanente conspiración contra las provincias, solo fue la restauración del ascendiente perdido de Buenos Aires, la ruina y el desquicio para las provincias, la riqueza y el poder para Buenos Aires. La misma política de todos los tiempos aciagos de la República.
Rivadavia, Dorrego, Rosas y Mitre han sido sus instrumentos. Andrade continúa su ensayo con una resonante defensa de Urquiza, retratando al caudillo entrerriano como el más reciente y más capaz de una larga serie de héroes provincianos como Güemes, Ramírez, López y Quiroga, todos los cuales combatieron por la autonomía de sus provincias. Urquiza, en las palabras del panfleto, es el hombre que levantó la bandera redentora de las libertades argentinas y creó un Congreso, una Constitución y un gobierno nacional. La devoción de Andrade a Urquiza tenía una base personal. Nacido en 1839 en una familia pobre de artesanos rurales y huérfano desde tierna edad, Andrade pudo estudiar, primero en su pueblo natal de Gualeguaychú, después en Uruguay, solo gracias a la generosidad personal de Urquiza, muy impresionado por la inteligencia del joven Andrade. Andrade termina las dos políticas con una invocación a los historiadores del futuro para que juzguen el conflicto entre Buenos Aires y las provincias, invoquen a la historia para que sancione sus juicios. Ella les dirá de qué parte ha estado el interés local, la vanagloria ridícula, la ambición desmedida. Ella les dirá quiénes han trabajado por la paz, por la fraternidad, por la regeneración. Andrade no tenía modo de saberlo, pero su invocación a una historia alternativa, al revisionismo histórico, se volvería el grito de batalla del nacionalismo argentino en el siglo XX. Las ideas de Andrade también resuenan en Alberdi. Después del triunfo de Urquiza, Alberdi abandona el elitismo de las bases y abraza una visión francamente populista que recuerda su fragmento preliminar estudiado en el capítulo 5. Escribiendo desde París tras la caída de Urquiza, afirma que los caudillos son los representantes más naturales de la democracia de Sudamérica. Mitre, Sarmiento y los de la escuela liberal e inteligente quieren reemplazar los caudillos de Ponchó por los caudillos de Frac. La democracia que es democracia, por la democracia que es oligarquía. Continúa, si la república es buena, si se está por ella, es preciso ser lógicos, se debe admitir su resultado, que son los caudillos, es decir, los jefes republicanos elegidos por la mayoría popular entre los de su tipo, de su gusto y de su confianza. Pedir que la parte culta del pueblo, que es tan soberana como la culta, se dé por jefes hombres de un mérito que ella no comprende ni conoce, es una insensatez absoluta. Alberdi afirma luego que dada tal tolerancia la república madurará con el tiempo hasta un punto en que los caudillos semibárbaros de las provincias y los caudillos semicultos de las ciudades se fundirán en una nación inclusiva, con espacio para todos, libre de la guerra civil y el derramamiento de sangre que trajo la intolerancia del liberalismo hacia las clases populares y sus conductores preferidos. Igual que Andrade, Alberdi se interesa en una versión adecuada de la historia, y como Andrade, sostiene que la división entre verdaderos nacionalistas y localistas porteños se había registrado desde la primera junta. El partido de Saavedra, dice, era el partido verdaderamente nacional, pues quería que la nación toda interviniese en su gobierno, el de Moreno era el localista, pues quería que la autoridad se ubicase en la capital, no en la nación. En una larga crítica a la historia de Belgrano de Mitre, prosigue su argumentación diciendo, para Buenos Aires, Mayo significa independencia de España y predominio sobre las provincias, la asunción por su cuenta del vasallaje que ejercía sobre el virreinato, en nombre de España. Para las provincias, Mayo significa separación de España, sometimiento a Buenos Aires, reforma del coloniaje, no su abolición. Ese extravío de la revolución, debido a la ambición ininteligente de Buenos Aires, ha creado dos países distintos e independientes, bajo la apariencia de uno solo, el Estado metrópoli, Buenos Aires, y el país vasallo, la República. El uno gobierna, el otro obedece, el uno goza del tesoro, el otro lo produce, el uno es feliz, el otro miserable. Aquí Alberdi introduce una de las imágenes más seductoras y durables de la historiografía nacionalista, la idea de dos países, dos sociedades, dos desarrollos paralelos, dos historias. Una está centrada en Buenos Aires, simulacro de Europa, brillante pero vacía. La otra está ubicada en las provincias y las clases populares, toscas pero auténticas. En otra ocasión Alberdi escribió que Buenos Aires y las provincias argentinas forman como dos países, extranjeros uno de otro. Como esa división tiene por objeto la explotación de un país por el otro, una profunda enemistad los divide y hace ser enemigos naturales en el seno mismo de la unión o federación, que no los liga sino para hacer efectiva esa explotación.
Otros nacionalistas describieron la relación de Buenos Aires con las provincias como una relación de metrópoli a colonia, de patrón a peón. José Hernández, en un artículo periodístico publicado el 3 de octubre de 1869 en el Río de la Plata, afirma que la capital de la provincia se resiente todavía de los privilegios monstruosos del coloniaje. Aquí se ha creado una especie de aristocracia, a la que paga su tributo la campaña desamparada, como los vasallos del señorío feudal, de los tiempos antiguos, anteriores a la formación de las sociedades. En otro artículo, también en el Río de la Plata, Hernández identifica a esos señores feudales como la oligarquía, término que siguen invocando los nacionalistas de izquierda y derecha para condenar a las clases superiores de la Argentina. Son, escribe Hernández, los tartufos que pretenden amar la libertad que violaron, y solo piensan y buscan obtener posiciones y burlarse del pobre pueblo. La popularidad que en el siglo XX han tenido Andrade, el último Alberdi, y Hernández, puede atribuirse en parte a su anticipación de corrientes centrales del pensamiento marxista y tercermundista. Como Marx, sugieren que pertenecer a la oligarquía es un factor mucho más importante en política que los debates epidérmicos de la democracia burguesa, y que la élite porteña siempre actuará en conjunto cuando vea amenazados sus privilegios de clase. También anticipan un punto básico de la teoría de la dependencia, al sugerir que las provincias no solo carecían de desarrollo sino que estaban desarrolladas de tal modo que quedaran en posición dependiente de los intereses de Buenos Aires, tal como hoy se dice que están los países latinoamericanos respecto de los del primer mundo. Con Alberdi, Andrade y Hernández, la Confederación demostró que, además del sensato liderazgo de Urquiza, una constitución ejemplar y notables triunfos diplomáticos, Paraná también podía crear un paradigma de ficciones orientadoras con el cual enfrentar las ideologías liberales de Buenos Aires. Además, los escritores de la Confederación sugieren una cierta continuidad de temas, si no una descendencia directa, de la poesía gauchesca de Bartolomé Hidalgo y los pronunciamientos improvisados de José Artigas. Aunque Artigas e Hidalgo no pueden ponerse a la altura intelectual de los pensadores de la Confederación estudiados en este capítulo, los intereses que articularon en la primera década de la República Argentina resuenan en el pensamiento de la Confederación medio siglo más tarde. Pero las nobles ambiciones, una conducción capaz y pensadores creativos en la Confederación no bastaban para cambiar los esquemas comerciales que seguían haciendo de Buenos Aires el centro económico de la Argentina. En una palabra, lo que no tenía la Confederación era dinero. Hasta países que simpatizaban con la Confederación se cansaron a la larga de mantener relaciones diplomáticas con Paraná mientras su comercio se realizaba en su mayor separteón y a través de Buenos Aires. Como resultado, hacia fines de la década de 1850, los representantes de Francia y los Estados Unidos presentaron sus credenciales a ambos gobiernos. Como si los problemas económicos no bastaran, la Confederación también experimentó un aumento de tensión política cuando se acercó a su fin el mandato de 6 años de Urquiza como presidente. Las noticias de los problemas económicos y políticos de la Confederación abrieron el apetito de Buenos Aires por recuperar el mando de las provincias, a tal punto que a fines de 1859 Mitre conducía tropas porteñas contra la Confederación. Urquiza enfrentó a los soldados de Mitre en Cepeda, en la provincia de Buenos Aires, el 23 de octubre, y les infligió una sonada derrota. Pese a ella, Mitre se las arregló para salvar la infantería y la artillería para futuras batallas, hecho que las fuerzas de la Confederación lamentarían después. Tras el retiro de Mitre, Urquiza volvió a sentir la tentación de invadir Buenos Aires, pero, como en otras ocasiones, les ofreció a los porteños la rama de olivo. Al fin de mi carrera política, escribió, mi única ambición es contemplar desde el hogar tranquilo, una y feliz República Argentina. Deseo que los hijos de una misma tierra y herederos de una misma gloria, no se armen más los unos contra los otros, deseo que los hijos de Buenos Aires sean argentinos. El 10 de noviembre los derrotados porteños firmaron con Urquiza el Pacto de San José de Flores, que estipuló que Buenos Aires se uniría a la Confederación. Para ayudar a salvar el orgullo de los altivos porteños, sin embargo, Urquiza accedió en principio a permitir que Buenos Aires, como la provincia más populosa, tuviera más voz en el Congreso Constituyente y de ahí amplias facultades para enmendar la Constitución de 1853. Urquiza también estipuló que el secesionista Alsina renunciara a la gobernación de Buenos Aires,
provisión que Mitre apoyó tácitamente ya que eliminaba a su principal rival político en la provincia. Aunque en la superficie fue una victoria para la Confederación, el Pacto de San José de hecho no comprometía a Buenos Aires a nada más que a continuar las discusiones. Y Mitre era un discutidor estelar. El año 1860 marcó una importante transición tanto para Paraná como para Buenos Aires. Urquiza desmintió miles de profecías porteñas retirándose del cargo al completar su periodo de 6 años, tal como estaba especificado en la Constitución de 1853. Fue reemplazado en la presidencia por su exministro del Interior, Santiago Derqui, un sujeto nervioso y poco ejecutivo a quien Urquiza puede haber apoyado al comienzo con vistas a mantener su influencia en el gobierno nacional. Tras la toma de posesión de Derqui, Urquiza volvió a su cargo de gobernador de Entre Ríos. Mientras tanto, con Alsina fuera del camino por insistencia de Urquiza, Mitre fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Aunque las negociaciones entre Buenos Aires y Paraná todavía no habían llegado a nada sólido, Mitre invitó a Derqui y a Urquiza a Buenos Aires para la celebración del 9 de julio. Fue una típica maniobra de Mitre, mientras protegía tenazmente el privilegio porteño en la mesa de negociaciones y en el campo de combate, proyectaba cuidadosamente una imagen pública de amplitud y unidad a la vez que no había entregado ningún elemento importante de su soberanía o poder al gobierno nacional. Tras los obligatorios discursos y abrazos en la fiesta, Mitre pasó al asunto que tenía entre manos, que las provincias volvieran a obedecer al mando porteño, tarea en la cual solo Rosas había tenido éxito. Como observa Scobie, aunque Rosas y Mitre diferían en mucho, un atributo esencial fue común a los dos regímenes. La riqueza y el poder económico que representaba la ciudad de Buenos Aires solo participaron en la nacionalidad argentina cuando su seguridad pudo ser garantizada por la dirección porteña en un gobierno nacional. Como gobernador, Mitre inmediatamente se embarcó en una estrategia de 3 puntas para recuperar las provincias. Primero, subsidió organizaciones de simpatizantes porteños en el interior. Segundo, explotó el sentimiento autonomista en el interior entrando en negociaciones con líderes provinciales, maniobra que pasaba por encima de Derqui y ayudaba a introducir una cuña entre este y Urquiza. Y tercero, probablemente apoyó una campaña terrorista encubierta contra líderes provinciales pro-confederación, que tuvo especial éxito en las provincias del noroeste. Dos resultados de esta campaña fueron los asesinatos de Nazario Benavides, ex caudillo de la provincia natal de Sarmiento, San Juan, y el de su sucesor federal, José Antonio Virasoro. En el otoño de 1858, cuando Urquiza todavía estaba en la presidencia, simpatizantes unitarios lograron tomar el control de San Juan, reemplazando al gran enemigo de Sarmiento, Benavides, con Manuel José Gómez. Temiendo que Benavides intentara un golpe contra su gobierno, Gómez había encarcelado al viejo caudillo. Tras un fracasado intento de rescate por partidarios de Benavides, el carcelero unitario mandó ejecutar al preso, acto de cobardía que Sarmiento trató de justificar, pese a su siempre proclamada fe en las instituciones y procesos legales. Debido al clamor popular contra Gómez, Urquiza lo reemplazó por José Antonio Virasoro, gobernador pro-confederación que fue a su vez asesinado el 16 de noviembre de 1860, en una rebelión conducida por el mitrista Antonio Aberastain, quien puede o no haber actuado independientemente de Buenos Aires. El tema del terrorismo porteño en las provincias, y especialmente la participación porteña en los asesinatos de Benavides y Virasoro, se volvió materia de una caldeada discusión. Urquiza acusó a Sarmiento y sus amigos porteños de instigar a la violencia, y nombró una comisión para investigar los asesinatos. Sarmiento, desde luego, negó la acusación con firmeza. Más tarde, cuando el flamante presidente Derqui se encargó de la comisión, Urquiza objetó la inclusión de mitristas, sugiriendo que él sospechaba que el mismo Mitre estaba implicado. La crítica de Urquiza a la comisión marcó de nuevo sus temores de que Derqui estuviera demasiado influido por Mitre. En una carta a Derqui fechada el 30 de diciembre de 1860, Urquiza le advertía: no se deje separar de sus amigos por ideas del momento aceptadas sin bastante meditación. Fuera cual fuera la participación de Mitre, es indudable que obtuvo rédito político de las muertes de Benavides y Virasoro, ya que la desestabilización de gobernaciones pro-confederación en las provincias del noroeste, y el distanciamiento entre Urquiza y Derqui, eran decisivos para abrirle camino a un triunfo sobre el interior.
La exitosa estrategia de divide y vencerás empleada por Buenos Aires, sumada a las crecientes dificultades económicas de la Confederación, convencieron a Mitre, que todavía se reponía de su derrota de 1859 en Cepeda, de que una segunda invasión al interior podía salir bien. A fines del invierno de 1861, Mitre volvía a marchar contra la Confederación. Aunque Urquiza accedió a conducir las fuerzas de defensa contra esta segunda invasión, la deslealtad de exaliados federales, la sospecha sobre Derqui, la enfermedad, y una creciente repugnancia por la lucha constante contra el ambicioso y tanto más joven Mitre, le restaron entusiasmo por la batalla. Las dos fuerzas se encontraron el 17 de septiembre de 1861 en Pavón, donde tras un breve enfrentamiento, Urquiza, para sorpresa de todos, se retiró con sus tropas. Sin Urquiza, la resistencia de la Confederación cesó de inmediato. Se firmó un tratado por el cual Urquiza volvía a Entre Ríos y se apartaba de la política nacional, para gran desilusión, cuando no furia, de sus aliados federales. A cambio, Mitre prometía dejar en paz a Entre Ríos. Con Urquiza hecho a un lado, Mitre inició negociaciones independientes con todos los caudillos provinciales, erosionando el poder de Derqui y mostrando un total desprecio por la Confederación. Desprovisto de todo apoyo significativo, Derqui renunció oficialmente a la presidencia en noviembre de 1861 y marchó al exilio. Los motivos de Urquiza para ceder al fin ante Mitre han quedado velados por el misterio. Seguramente tuvo la oportunidad y los recursos para reagruparse y marchar sobre Buenos Aires otra vez. En lugar de hacerlo, volvió a su querida estancia de San José, dejando a las provincias indefensas ante los designios de Mitre y los porteños. Como el acuerdo firmado con Mitre lo confinaba a Entre Ríos, Urquiza se negó repetidamente, pese a las frecuentes ofertas de sus exaliados federales, a apoyar ninguna resistencia de las provincias a Buenos Aires. Tal comportamiento llevó a expartidarios suyos como Hernández, Alberdi, Carlos Guido y Espano y los caudillos Ángel Peñalosa y Ricardo López Jordán a denunciarlo como traidor al federalismo y a los ideales de su juventud. Escribía Alberdi en 1863, no pudiendo sostenerse contra Buenos Aires, hoy se sostiene Urquiza por Buenos Aires. Urquiza acabará probablemente su vida pública como la empezó, por ser cómplice de Buenos Aires en el despojo y el destrozo de la República Argentina. En un pasaje similar, Alberdi escribe que al permitirle ganar a Mitre, Urquiza ha restaurado el régimen de Rosas. Ha destruido la Constitución que se envanecía de haber promulgado, y ha herido de muerte la integridad nacional, que sirvió en otro tiempo. Como observa Alberdi, Urquiza comenzó su vida pública aliado a Rosas, y como Alberdi lo profetizó, seguía aliado al gobierno de Buenos Aires cuando fue asesinado en 1870 por un exaliado federal que como tantos otros se sintió traicionado por Urquiza en Pavón. ¿Cuáles fueron las causas del espectacular cambio de Urquiza? Lo más probable es que haya pensado que, dado que Mitre y Buenos Aires nunca admitirían una paz que no fuera dictada por ellos mismos, las provincias solo tenían dos alternativas, una guerra civil prolongada e inganable, o una rendición negociada. 10 años de esfuerzos inútiles en la Confederación no habían convencido de que la segunda alternativa era la mejor. Una explicación más cínica sostiene que Urquiza cedió a la tentación de la riqueza. Siendo el mayor terrateniente de Entre Ríos, tenía mucho que ganar si mantenía relaciones de paz con Buenos Aires, y de hecho Urquiza murió colosalmente rico. Liquidada la Confederación, la tarea de organizar un gobierno nacional recayó sobre Mitre, quien, tras la renuncia de Derqui, pasó a ser el Ejecutivo Nacional de facto. El 12 de octubre de 1862, un Congreso Nacional recientemente electo hacía de Mitre, entonces de 41 años, el primer presidente del país unido. Mitre sacó a relucir una capacidad administrativa y diplomática sin precedentes en el país. Siguiendo políticas no distintas de las que había intentado Urquiza, extendió el servicio postal, construyó caminos y ferrocarriles, nacionalizó vías fluviales y puertos, regularizó las finanzas nacionales, instaló un sistema judicial, expandió la educación pública y alentó la inmigración. Más de 100.000 europeos entraron a la Argentina durante su presidencia. También creó un clima de negocios favorable que casi duplicó el tráfico de exportaciones e importaciones entre 1862 y 1868. Pero,
más importante, al menos a nivel simbólico, Mitre conservó con cambios menores la constitución de la Confederación, en tanto el control político y económico se mantuviera en manos de los porteños. La Constitución Federal no presentaba obstáculos serios a su gobierno. Mitre fue especialmente afortunado al no tener enemigos tan capaces como él. En los primeros meses del gobierno de Mitre, los intelectuales favorables a la Confederación mantuvieron una cauta distancia. Aunque Juan María Gutiérrez aceptó el nombramiento de rector de la Universidad de Buenos Aires, evitó involucrarse en política. Alberdi, que había renunciado a su puesto diplomático cuando asumió Derqui, pasó a ser diplomático de un país que ya no existía. El disgusto de Alberdi por la política lo retuvo en París, pero de todos modos escribió un ensayo sorprendentemente conciliador, de la anarquía y sus dos causas principales del gobierno y sus dos elementos necesarios en la República Argentina, con motivo de su reorganización por Buenos Aires, en el cual evita, al menos por el momento, otro ataque a Mitre, sosteniendo que después de Pavón la lucha entre Buenos Aires y las provincias no era de personas sino de intereses y de instituciones. Según Alberdi, dos elementos relacionados en la sociedad argentina provocaban su anarquía perpetua: el egoísmo de Buenos Aires, que insistía en conservar los ingresos de la aduana para sí, y los caudillos provinciales, que sobrevivían porque Buenos Aires no les ofrecía a las provincias forma alternativa de autogobierno. Para remediar estos dos males propone dos soluciones: primero, que Buenos Aires sea federalizado, y segundo, que este nuevo gobierno, auténticamente federal, tenga sustancial poder sobre las provincias. En una palabra, promueve un gobierno central fuerte pero auténticamente representativo. En efecto, Mitre instituyó un fuerte gobierno central, pero de ningún modo lo hizo más representativo. Más bien, se mantenía en el poder por medio de elecciones manejadas por maquinarias estatales que movilizaban a grupos bien delimitados de los sectores populares. Su gobierno consistió por entero de porteños y sus aliados leales de las provincias. También mejoró los servicios públicos en el interior, pero más por paternalismo y conveniencia política que por respeto a los derechos provinciales. En una palabra, la democracia estaba bien en cuanto apoyaba el dominio de Buenos Aires antes de cualquier discusión. Lo que significó esto en la práctica fue un demorado esfuerzo por eliminar el último rastro del populismo caudillesco, por muy representativo que fuera del sentimiento provinciano. El más famoso caudillo de los que sintieron el puño de Mitre fue Ángel Vicente Peñalosa, apodado el Chacho, que seguía gobernando La Rioja. En 1862, el Chacho lanzó un primer alzamiento contra las fuerzas unitarias que terminó en una inestable tregua. Decepcionado por ese pacto, en 1863 se rebeló otra vez contra las autoridades nacionales. Sarmiento, entonces gobernador de la vecina San Juan, nombrado por Mitre, reaccionó a la segunda rebelión declarando un estado de sitio ilegal y enviando fuerzas nacionales a combatir al caudillo rebelde. El 12 de noviembre de 1863, Peñalosa fue capturado y decapitado por las tropas nacionales, que después exhibieron su cabeza en una lanza como advertencia a sus seguidores. Aunque Sarmiento negó haber ordenado el asesinato, este acto de barbarie oficial suele ser citado como prueba de lo flexibles que eran las normas que Sarmiento se aplicaba a sí mismo. Como de parte de su protesta de inocencia, escribió otra biografía, esta dedicada a desacreditar plenamente al Chacho como el caudillo más bárbaro que hubiera existido, y sugiriendo que su eliminación de la vida argentina valía la pena fueran cuales fueran los medios. La controversia por la conducta de Sarmiento en el caso salió a luz en un momento en que su promoción utopista de proyectos públicos irrealizables, un afer amoroso de ribetes confusos y una polémica con la Iglesia habían disminuido ya su popularidad en San Juan. Con la turbulencia adicional provocada por el asesinato del Chacho, Mitre decidió, como lo había hecho el gobierno chileno 15 años atrás, que Sarmiento podía ser menos problemático fuera del país. En diciembre de 1863 fue nombrado ministro plenipotenciario ante Estados Unidos, donde traería menos problemas. Pero la partida de Sarmiento no enfrió el clima. El asesinato del Chacho provocó airadas protestas entre los intelectuales nacionalistas. En una elegía emotiva titulada al general Ángel Vicente Peñalosa, Olegario V. Andrade escribió, mártir del pueblo. Víctima expiatoria, inmolada en el ara de una idea, te has dormido en los brazos de la historia. Mártir del pueblo.
Apóstol del derecho, tu sangre es lluvia de fecundo riego, y el postremer aliento de tu pecho, que era a la fe de tu creencia estrecho, será más tarde un vendaval de fuego. ¿Qué importa que se melle en las gargantas el cuchillo del déspota porteño y ponga de escabel, bajo sus plantas del patriotismo las enseñas santas? Y cuando tiña el horizonte oscuro, del porvenir la llamarada inmensa y se desplome el carcomido muro, que tiembla como el álamo inseguro ante las nubes que el dolor condensa, entonces los proscritos, los hermanos, irán ante tu fosa, reverentes, a orar a Dios, con suplicantes manos, para saber domar a los tiranos, o morir como mueren los valientes. Mediante la repetición de mártir del pueblo, Andrade identifica al Chacho con la lucha del campo contra la élite porteña, punto que aclara más todavía en la última estrofa donde son los proscritos, los hermanos quienes llevarán adelante la lucha contra el dominio porteño. El pueblo de Andrade es, como el Chacho, el hombre pobre y oprimido del campo. Uno de los ejemplos más egregios de ocultamiento por de parte de la historia oficialista puede verse en la edición de 1887 del poema de Andrade, donde los editores lo transforman en una elegía a Lavalle, y más notable aún, el ensayo introductorio de Benjamín Basualdo no contiene, en sus 86 páginas, una sola referencia específica al papel de Andrade como seguidor de Urquiza y ferviente antiporteño. Andrade no fue el único intelectual nacionalista conmovido por el asesinato de Peñalosa. El 12 de noviembre de 1863, José Hernández publicó en El Argentino, un diario de Paraná, una breve biografía del Chacho donde declara que el Partido Unitario tiene un crimen más que escribir en la página de sus horrendos crímenes. El general Peñalosa ha sido degollado. Como prueba del buen desempeño del asesino, el bárbaro Sarmiento. El partido que invoca la ilustración, la decencia, el progreso, acaba con sus enemigos cosiéndolos a puñaladas. Maldito sí. Maldito, 1000 veces maldito, sea el partido envenenado con crímenes, que hace de la República Argentina el teatro de sus sangrientos horrores. En el mismo artículo Hernández también usa el crimen del Chacho para advertirle a Urquiza que él será la próxima víctima de los porteños, por mucho que él puede esquivar si quiere su responsabilidad personal ante la causa provinciana y ser seducido por las amorosas palabras del general Mitre. Además, como hizo Andrade en las dos políticas, Hernández usa su biografía del Chacho para delinear una historia alternativa de la Argentina, en la cual los caudillos provinciales Ramírez, Quiroga, López, Urquiza, Benavides y Peñalosa son los verdaderos héroes, y los liberales porteños, Rivadavia, Sarmiento, Rosas y Mitre, los perpetradores de la pobreza, las turbulencias y el terror. En la historia alternativa de Hernández, el crimen de Peñalosa es solo el episodio más reciente de la campaña terrorista porteña contra los intereses provinciales, una campaña que ya ha reclamado las vidas de Dorrego, Quiroga, Benavides, Virasoro, y ahora Peñalosa. Alberdi también comentó el asesinato del Chacho, a quien le reconoció una legítima representación de la otra Argentina. Pregunta retóricamente, ¿quién fue el Chacho?, y responde que antes que nada fue un general, que seguramente merecía el rango tanto como Mitre. Sigue diciendo que el Chacho fue el Garibaldi de La Rioja, referencia a los intentos de Peñalosa por mejorar el bienestar material de su provincia. Agrega que mientras luchaban contra, disponiendo de todo el tesoro y los recursos de la República sin poder vencerlo, el Chacho no tenía más tesoro, para defender la causa defendida por una mitad de la nación, que el amor de su pueblo, que lo seguía, sin sueldo ni estipendio pecuniario. Alberdi singulariza a Sarmiento en su denuncia, con todos los recursos del gobierno de San Juan y del gobierno nacional, Sarmiento no pudo derrotar al héroe popular de La Rioja, cuyo poder consistía solo en la devoción libre y absoluta de su pueblo. Por miedo, Sarmiento lo hizo asesinar. Para justificar este crimen, Sarmiento ha vilipendiado al Chacho, presentándolo como nada más que un rufián vocinglero. En términos de carácter, el Chacho era con mucho el mejor de los dos. En el desarrollo de este último punto, Alberdi afirma que Sarmiento fue el auténtico bárbaro por matar al Chacho como se hace la guerra de las Pampas, es decir, sin juicio y de un modo salvaje, no fusilado sino lanceado y degollado. Pese a tales protestas, Mitre siguió acumulando apoyo en todo el país, en buena medida porque su administración trajo la promesa, si no la realización, de prosperidad material.
Además, la Argentina nunca había visto a un político más eficaz, su retórica era soberbia, su sentido de la oportunidad sin fallas, y su diario informaba puntualmente que estaba haciendo un gran trabajo. De hecho, con tiempo suficiente, Mitre podría haberse impuesto a sus críticos más acérrimos, salvo por un error trágico, su ingreso en 1865 en la alianza con Brasil para declararle la guerra al Paraguay. Como muchos conflictos en el Río de la Plata, la guerra al Paraguay empezó realmente en el Uruguay, donde un largo conflicto latente entre los colorados, un partido semejante en simpatías a los unitarios argentinos, y los blancos, que en muchos aspectos son paralelos a los federales argentinos, estalló en una guerra civil abierta. El 19 de abril de 1864, Venancio Flores condujo a las tropas coloradas contra el gobierno blanco. Venía de la Argentina, donde había recibido amplia cooperación del gobierno de Mitre. Don Pedro II, emperador de Brasil, se apresuró a darle su apoyo a Flores. Como los blancos tenían estrechos vínculos con el federalismo argentino, Mitre proveyó encubiertamente a Flores de armas y ayuda, mientras en público declaraba neutral a la Argentina. Mientras tanto, Francisco Solano López, el impetuoso caudillo del Paraguay, temiendo que Brasil ganara el control del Uruguay y cerrara el crucial acceso fluvial de Paraguay al mar, anunció su apoyo a los blancos, y a continuación, con insólita imprudencia, le declaró la guerra al Brasil. A fines de agosto de 1864, Solano López pidió permiso a Mitre para usar sectores del norte argentino como pasaje para sus invasiones al estado brasileño Río Grande do Sul. Al negarse Mitre, Solano López estacionó tropas en territorio argentino de todos modos, y no tardó en declararle la guerra a la Argentina. Como resultado, Mitre no tuvo más opción que declararle la guerra al audaz paraguayo que en los hechos había invadido territorio argentino. Lamentablemente, Mitre decidió hacerlo entrando en alianza con Brasil contra Paraguay, decisión que traería consecuencias trágicas a la región y un daño irreparable a la presidencia de Mitre. Para frenar a López, la primera tarea que debían afrontar Mitre y don Pedro era reclutar apoyo en el Uruguay, y esto significaba derrocar al gobierno blanco. Para hacerlo, Brasil envió tropas en ayuda de Venancio Flores. Flores y sus aliados brasileños chocaron con las fuerzas blancas en una batalla definitiva el 6 de diciembre de 1864 en la ciudad uruguaya de Paysandú. Mitre proveyó secretamente de armas a los invasores. Pese a su inferioridad abrumadora, los blancos resistieron más de un mes. Al fin, tras 52 horas de bombardeo constante y grandes pérdidas, las fuerzas blancas se rindieron a Flores el 2 de enero de 1865. Sin embargo, fue una victoria hueca para Flores, quien a partir de ese momento fue visto por todo el mundo, y no sin motivos, como un peón en manos de los gobiernos argentino y brasileño. Hoy, la batalla de Paysandú ocupa un lugar muy pequeño en la historia argentina. Para los intelectuales nacionalistas de la época, en cambio, fue una tragedia enorme, no solo para el Uruguay sino también para el ideal federal. Alguien especialmente afectado en este sentido fue Carlos Guido y Spano. Escritor dotado, políglota y experto en literatura clásica, Guido y Spano estuvo desde la infancia muy cerca del federalismo. Su padre, Tomás Guido, fue un distinguido general que luchó con San Martín en las guerras de independencia y después apoyó a Rosas. Entre 1840 y 1851 don Tomás fue embajador del gobierno de Rosas en el Brasil. Tras la caída de Rosas, se unió a Urquiza y fue vicepresidente del Senado de la Confederación. Nacido en 1827, Carlos pasó sus años juveniles con su padre en Río de Janeiro, con lo cual se evitó los peores años de Rosas. Pero, a diferencia de su padre, Carlos desdeñó la política y buscó su contento principalmente en la literatura clásica, la música y el arte. Pero, pese a sus esfuerzos por vivir por encima de la política, Guido y Spano se vio más de una vez obligado a entrar en la lid, como puede verse en su colección en 2 tomos de escritos en prosa, publicados en 1879 bajo el título Ráfagas. Además, pese a su poco gusto por la política, atacó vigorosamente a Mitre, y en cierto momento trató de alistarse con los asediados blancos uruguayos. Guido y Spano, con todo, no pudo atacar a Mitre sin antes establecer su propia integridad, y como ha señalado Adolfo Prieto, eso significaba explicar la asociación de su padre con Rosas.
En su autobiográfica carta confidencial, Guido Hispano expresa preventivamente su desdén por la dictadura, pero afirma de todos modos, como lo habían hecho Alberdi y Andrade antes que él, que Rosas y los caudillos solo eran producto de una realidad política desafortunada antes que sus creadores, y que Rosas era el resultado de su época y no un monstruo apoyado por monstruos menores. Basándose en argumentos similares, emprende la defensa de su padre, como los generales San Martín, Alvear y tantos otros patricios eminentes de América, no veían en la dictadura sino el fruto acerbo de las facciones que anarquizaran el país, y aunque la aborrecían según su conciencia y sus principios, prefirieron seguir la lógica de los acontecimientos con la esperanza de poder dominarlos o templar sus efectos, a oponerles una resistencia impotente, afiliándose a los antagonistas que, cegados del encono, llegaron hasta la enormidad de acogerse a la protección del extranjero poderoso en abierta hostilidad con la República. Asiento el hecho y evito por inoportuno el comentario. 2 puntos en este notable pasaje merecen comentario. Primero, Guido Hispano siente claramente que, por más malo que haya sido Rosas, los liberales en su rigidez fanática empeoraron las cosas. Segundo, alude a una corriente común en el nacionalismo argentino que ha acusado repetidamente al liberalismo de ser antinacional, más interesado en el éxito personal que en el bien del país, aun si eso significaba entrar en alianzas non sanctas con potencias extranjeras. No queda claro, sin embargo, a qué potencia se está refiriendo Guido Hispano. En diferentes momentos durante la dictadura de Rosas, los liberales cultivaron la buena voluntad de diversas naciones, según la ocasión, Brasil, Francia o Gran Bretaña podían caber en la descripción del extranjero poderoso en abierta hostilidad con la República. Guido Hispano concluye la defensa de su padre notando que nuestra historia daría margen a formidables dilemas. Si hubieran de plantearse con severidad excesiva, quizás solo quedarían subsistentes amargos desengaños, desesperantes decepciones. Pero fue Paysandú, y los hechos que llevaron a la derrota del federalismo uruguayo, los que más motivaron a Guido Hispano, obligándolo a entrar en las turbulencias políticas que aborrecía. Ya suspicaz ante el expansionismo brasileño y conocedor del Brasil, en cuya capital había pasado varios años, Guido Hispano condenó inmediatamente la invasión brasileña al Uruguay, en especial la intromisión evidente aunque no reconocida de Mitre. El 20 de diciembre de 1864, en momentos en que Flores, que marchaba con apoyo argentino, se unía a las tropas brasileñas para el asedio final a Paysandú, Guido Hispano escribió un mordiente ensayo titulado «Ea, despertemos». Identificándose como un hijo humilde del pueblo, reconoce que su voz probablemente quedará silenciada o ignorada por las facciones oligárquicas, la temeridad arrogante de sus corrompidos heraldos, los opulentos patricios, los publicanos que constituyen el orden palatino de la República esquilmada, y el periodismo aventurero. Explicando su ira, Guido Hispano coloca la ofensiva contra los blancos en el contexto de la supresión oligárquica de las masas en general y en particular la dominación porteña sobre las provincias. Afirma después que la tribuna donde se profesa la mentira seguirá ignorando a las masas a menos que necesite comprar su voto o su puñal. Pero si la masa llega alguna vez a sublevarse, ay de ella, se arrasarán sus campos, se reducirán a cenizas sus hogares, se aprisionarán sus familias, se perseguirá a los hombres como a fieras. Entonces los asesinos apellidaránse héroes y el facón del más feroz de los verdugos se transformará en la fulminante espada de la justicia. ¿Y cómo justificará la élite porteña tal supresión de las masas? Dirán, dice Guido Hispano haciendo una soberbia parodia de las pretensiones liberales, que, la barbarie está entre nosotros, es preciso extirpar la barbarie, y esto no se puede conseguir sin regenerar nuestra raza. ¿Acaso no tenemos más vínculos con la Europa que con la América? ¿No somos europeos? ¿Qué tenemos nosotros que ver con esa pampa salvaje ni con sus agrestes moradores, enemigos de todo progreso, y sobre todo refractarios a la obediencia pasiva y al acatamiento que nos deben? ¿No somos los apóstoles de las luces del siglo? Nuestra ilustración, nuestro lujo, nuestros adelantos, nuestra prensa, nuestros placeres, ¿no lo están atestiguando? Esta rica parodia alcanza a todo mito liberal. Regenerar nuestra raza toca los matices racistas de la política inmigratoria liberal, no somos europeos, pincha la postura cultural liberal.
Las referencias a la pampa salvaje y sus agrestes moradores hablan del racismo y elitismo liberales, y la última frase socava los reclamos del liberalismo a la autoridad en virtud de la cultura superior. Guido Hispano continúa su denuncia observando que este lenguaje de los políticos ibaritas seduce a quienes no pueden ver más allá de los refinamientos de una civilización postiza. Termina su ensayo con un fuerte apoyo a la posición paraguaya en la guerra y llama a los leales argentinos que sostienen la noble causa de la independencia oriental contra imperialistas y traidores, esto es, contra Brasil y Mitre apoyando a Flores. Guido Hispano continúa su ataque contra Mitre, ya con sarcasmos o con ataques directos a la supuesta neutralidad del gobierno, pero sin efecto alguno. En cierto momento fue detenido en su domicilio por orden del gobierno de Mitre, pero logró escapar al Uruguay. Su primera parada fue Paysandú, que para entonces ya había caído. Se unió a las fuerzas blancas que se suponía que debían defender Montevideo, pero la ciudad cayó con poca resistencia puesto que Paysandú había convencido aún a los más bravos entre los blancos de que la suya era una causa perdida. No menos indignado por el sitio de Paysandú se mostró Olegario V. Andrade, que casualmente se encontraba a unos pocos kilómetros al sur al otro lado del río Uruguay, en Concepción, Argentina, y fue testigo presencial de la destrucción de la ciudad. Dejó registradas sus impresiones en un largo poema narrativo titulado A Paysandú, en el que invoca a la ciudad como el calvario de la santa democracia, viuda del patriotismo y la nobleza. Tus vestidos de luto son tus ruinas de eterna majestad, cuna de los guerreros de alma grande, de las hembras de pecho varonil, semillero de gloria y heroísmo, paz en tu soledad. Siguiendo esta invocación, describe la batalla en términos altamente simbólicos en que los cuervos imperiales y sus esclavos derrotan a los héroes de la santa lucha. Termina, no obstante, señalando que aunque el pueblo y la ciudad mueren y caen en ruinas, los ideales de libertad y democracia auténtica son inmortales, así debió caer la ciudad mártir como cayó, retando a su destino. Así debiste caer, cóndor andino, en las garras del águila rapaz, eras el Cristo de una gran idea, el apóstol de un dogma bendecido, la traición como a Cristo te ha vendido, como a Cristo, la fe te salvará. Paysandú. Epitafio sacrosanto escrito con la sangre de los libres, altar de los supremos sacrificios, a tus cenizas, paz. Paysandú, el gran día de justicia amanece en el cielo americano, y Lázaro, del fondo de tu tumba tú te levantarás. Especialmente interesante en la imaginería a menudo excesiva de Andrade son las alusiones bíblicas en que la democracia se vuelve una causa sagrada y Paysandú el calvario del ideal democrático encarnado. Junto a la imaginería cristiana, sin embargo, una segunda serie de imágenes invoca un ideal americanista en el cual Paysandú se vuelve el cóndor andino, mientras el Brasil esclavista es el águila imperial que recuerda a la Roma que mató a Cristo. Atisbamos en el verso de Andrade una sensibilidad nacionalista que combina el sentimiento religioso y patriótico en modos que los liberales ilustrados habrían encontrado bochornoso. Andrade asume un papel importante para el federalismo argentino y la busca de un destino auténticamente americano, no solo para la Argentina sino para toda Sudamérica. Andrade, Alberdi, Guido Hispano y Hernández estuvieron demasiado cerca de los sucesos de Paysandú para comprender su verdadero significado. No fue sino hasta que la Guerra del Paraguay, o Guerra de la Triple Alianza, estuvo en plena marcha, que pudieron ver esos hechos en una perspectiva histórica. Esta sección examina aspectos de importancia de esa guerra, y después echa un vistazo a las reacciones a ella de algunos autores nacionalistas. Con el triunfo de Flores en el Uruguay, Mitre y Don Pedro instalaron un gobierno títere que José Hernández consideró fundado en la negación del derecho y de la libertad. En la dominación extranjera, en la traición y en el oprobio de la patria. Pero el régimen de Flores fue dócil a Brasil y Buenos Aires, y apoyó sus designios respecto del Paraguay. Mitre, Don Pedro y Flores firmaron el 5 de junio de 1865 el Tratado de la Triple Alianza, que los volvía aliados en la guerra contra el Paraguay. Los términos del tratado indicaban que una vez que la guerra hubiera terminado, Argentina y Brasil volverían a trazar a su gusto las fronteras del derrotado Paraguay. Esta cláusula hizo que virtualmente todos los países sudamericanos, junto con los Estados Unidos, condenaran la guerra como una campaña de rapiña en la que dos gigantes se abatían sobre el diminuto Paraguay. Grande parte del tiempo que pasó Sarmiento en los Estados Unidos lo usó en la defensa del papel argentino en la guerra.
Lo que podría haber sido una escaramuza de fronteras no tardó en transformarse en el conflicto más sangriento de la historia latinoamericana. La guerra, que fue básicamente una guerra de desgaste, se prolongó desde 1865 a 1870. Cuando terminó al fin, con una victoria de la Triple Alianza, la población del Paraguay se había reducido de 525.000 habitantes en 1865 a 221.000 en 1871, de los cuales solo 28.000 eran hombres, una proporción de un hombre por cada 8 mujeres. La población paraguaya tardó mucho en recuperar el tamaño que tenía antes de la guerra. Como López no representaba ninguna amenaza real para la Argentina, la respuesta desproporcionada de Buenos Aires a sus pretensiones solo puede ser entendida en términos psicológicos, o, como lo describió Alberdi, la cuestión del Paraguay no es más que una faz de la cuestión interior argentina. Esta cuestión interior ha sido toda la causa y origen de la guerra del Paraguay que jamás hubiese llegado a existir si Mitre hubiese estado por la Unión Argentina. Alberdi declara que la élite porteña veía a López como un caudillo como todos los demás, y en consecuencia de parte el caudillismo argentino. También veían con suspicacia los vínculos reales y posibles de López con caudillos del noroeste argentino. En una palabra, en un momento en que Buenos Aires estaba luchando por librarse de los caudillos del interior, la élite porteña sentía que el único caudillo bueno era el caudillo muerto. De ahí que López, un caudillo popular que sigue siendo recordado en el Paraguay como el principal héroe nacional, tenía que ser eliminado y desacreditado, aunque eso significara transformar al Paraguay en un cementerio. En los primeros años del conflicto, Mitre usó con habilidad la guerra para sacar ventajas. Nunca escaso de recursos oratorios, le aseguró a sus partidarios que volverían triunfantes a Buenos Aires en cuestión de meses. Tanto confiaba en una victoria rápida que decidió comandar en persona las tropas argentinas, como resultado, pasó grande parte de los 3 últimos años de su presidencia en el campo de combate y descuidó sus tareas presidenciales. La guerra le dio una excusa para ejercer un control más estricto sobre sus enemigos. Con ayuda de la familia Taboada de Santiago del Estero, derrotó a Felipe Varela, caudillo de Catamarca, quien huyó a Chile, donde murió. La guerra fue también la excusa para exiliar a opositores problemáticos como José Hernández. Pero, más importante quizás, le permitió atacar la base de poder de los caudillos reclutando gauchos para luchar contra los paraguayos, arreglo muy conveniente en el que 2 grupos sociales molestos se mataban entre sí. Otro beneficio inesperado de la guerra fue económico. Los terratenientes bonaerenses y del litoral, incluyendo quizás a Urquiza, hicieron fortunas vendiendo cuero, carne y caballos a las tropas de la Triple Alianza, y recibiendo a cambio el oro que fluía del Brasil a la Argentina. Tanto se beneficiaron económicamente con la guerra los partidarios de Mitre que se los apodó el Partido de los Proveedores. Mientras que la guerra les dio beneficios políticos y económicos a los mitristas, para el pueblo fue una carga creciente, a punto tal que los intelectuales nacionalistas pronto estaban publicando fuertes críticas a los costos humanos y financieros de la guerra. De los muchos documentos que emergen de este disenso, ninguno más significativo que el extenso artículo de Guido y Spano El gobierno y la alianza. Publicado en el Diario de Buenos Aires La Tribuna, en julio de 1866, El gobierno y la alianza es la pieza política más ambiciosa de Guido y Spano, y buena muestra del sentimiento nacionalista, así como de sus paradojas. Guido y Spano escribió el artículo con 2 objetivos principales en mente. Primero, quería denunciar a Mitre como un fraude, un juguete en manos del Brasil, y un enemigo de la verdadera democracia. Segundo, quería colocar a la alianza en un contexto histórico en el cual la guerra y su destrucción resultaran inevitablemente del pensamiento antifederalista. Estos argumentos son interesantes por derecho propio, pero, como veremos, Guido y Spano también expone involuntariamente un costado del nacionalismo argentino que no lo honra. Comienza su ataque diciendo que Mitre practicaba mal lo que predicaba. Recuerda las promesas del presidente de traer paz y unión a todos los argentinos, y llega a mostrar admiración por el buen sentido político que mostró Mitre al conservar con pocos ajustes la Constitución Federal escrita bajo Urquiza. Pero agrega que el liberalismo de Mitre no incluye garantías constitucionales para sus oponentes políticos. Los periódicos de oposición fueron silenciados,
los enemigos, exiliados, y los últimos caudillos federales, asesinados en campañas terroristas, al tumulto de la guerra civil, sucedió el silencio de la muerte en las provincias asoladas. Toda resistencia estaba anonadada. Todos los opositores guerreros tendidos en los campos. ¿Para qué dar cuartel al enemigo, y mucho más si el enemigo es argentino? Entre los millares de hombres que pagaron con la vida su odio al servilismo, no consta que ninguno fuese juzgado por la ley. Especialmente vigorosa en este pasaje es la pregunta retórica por el precio que ponían los liberales a la vida de los argentinos de clase baja. Guido y Spano agrega que la verdad es que el gobierno, pese a la prédica de su liberalismo ficticio, dominado por el espíritu de la reacción unitaria, trabajó en el sentido de hacer imposible toda oposición que no naciese del seno mismo de sus correligionarios, oposición que sería siempre limitada por las afinidades de un origen común. En esta iluminadora frase, Guido y Spano admite que Mitre permitió un debate limitado entre voces del mismo origen, entre miembros de la familia porteña, se podría decir, apenas lo necesario para proteger la fachada del liberalismo al mismo tiempo que aplastaba toda oposición seria. Sostiene luego que los mitristas arreglaron las elecciones con la violencia y el fraude, de modo que solo pudieran ganarlas todas las mediocridades aspirantes. Los abogados sin pleitos, los periodistas gritones, las conciencias venales, los oradores caricatos, las nulidades orgullosas. Haciéndose eco de muchos de estos mismos sentimientos, José Hernández escribió en 1868, Mitre ha sido la entidad más funesta que han conocido estos países. Él pobló de cadáveres nuestras campañas con sangrientas intervenciones armadas, oyó la soberanía de las provincias con atentatorias o farisaicas intervenciones pacíficas, consintió en la bárbara persecución de que durante su gobierno ha sido objeto el Partido Federal, hizo enmudecer la prensa libre desterrando a los que levantaban su voz para pedir justicia contra los atentados, sancionó el Tratado de la Triple Alianza contra las conveniencias y contra el sentimiento nacional, precipitó al país a la guerra con el Paraguay, y ha permanecido 3 años al frente del ejército para hacer conocer su impericia e incapacidad militar. En el gobierno y la alianza Guido y Spano también ataca a Mitre por acceder a renovar el pago de un préstamo de Gran Bretaña pendiente desde 1824. Rosas había cuestionado la validez de la deuda, y nacionalistas de todo tipo siguen afirmando que los créditos externos, antes que desarrollar a la Argentina, se limitaron a enriquecer a bancos internacionales y a comprometer la soberanía nacional. Guido y Spano sugiere que al acceder a los reclamos ingleses sobre la deuda, Mitre prefirió mejorar la reputación argentina en el exterior antes que crear bienestar interno. En esta denuncia al gobierno de Mitre, Guido y Spano hace repetidas referencias al pueblo, el mítico pueblo cuyos derechos son violados y cuyo destino es torcido. Mitre y sus unitarios reciclados entonces no son solo opositores políticos, son los enemigos del pueblo, antipopulares y antiargentinos. Pero las críticas más fuertes Guido y Spano las reserva para la dirección de la guerra del Paraguay que hace Mitre. Hacia 1866, cuando se escribió el gobierno y la alianza, el conflicto estaba bastante avanzado, y Guido y Spano puede documentar lo que antes solo había sospechado. En los artículos sobre Paysandú que vimos antes, acusaba al gobierno de Mitre de no hacer nada para ayudar a los blancos asediados, y sugería que Mitre en realidad estaba apoyando a Flores pese a su declarada neutralidad. La medida en que Mitre apoyó a la invasión brasileña, sin embargo, se puso en claro en declaraciones del diplomático brasileño José María de Silva Paranos y del mismo Mitre. En Brasil se reveló que Mitre no solo había permitido a Flores organizar la invasión en territorio argentino, sino que en un punto crucial de la campaña lo había provisto con municiones que necesitaba. El mismo Mitre confirmó las peores sospechas de Guido y Spano. En un discurso al Congreso Nacional el 1 de mayo de 1865, el presidente argentino declaró que la invasión del Brasil al Uruguay estaba garantizada por las justas causas y las desinteresadas miras del imperio que le guiaron a dar tal paso, confirmando su profundo respeto a la independencia de aquella república, de que era garante en unión con la Argentina. Aún sin la indignación editorial de Guido y Spano, la admisión de Mitre muestra cierta duplicidad. Apenas meses antes había proclamado que la Argentina mantenía una total neutralidad respecto de la invasión al Uruguay y el sitio de Paysandú,
Ahora se atreve a proclamar que la intromisión argentino-brasileña en cuestiones internas uruguayas, al instalar un gobierno títere bajo el mando de Flores y declarar luego la guerra al Paraguay, habían estado motivados por un profundo respeto por la independencia del Uruguay. Una vez más, vemos al vocero por excelencia del liberalismo argentino usando un vocabulario liberal para justificar acciones contrarias a todo lo bueno que contiene el sueño liberal. Si Guido y Spano tiene alguna palabra de perdón para Mitre, es para retratarlo como un juguete en manos del Brasil, antes que como perpetrador corresponsable de la invasión al Uruguay y el subsiguiente desmembramiento del Paraguay. Pero es aquí donde los argumentos de Guido y Spano toman un cariz más conspiratorio que factual. Su argumentación descansa en la cuestionable premisa de que tanto Paraguay como Uruguay, por naturaleza y derecho de nacimiento, forman de parte la Argentina, idea que se vuelve hacia una de las ficciones orientadoras más antiguas del país, la necesidad de mantener las fronteras del virreinato del Río de la Plata. Según Guido y Spano, la potencia más responsable de la división de esa Argentina ideal fue Brasil. Sugiere que la intromisión del Brasil le permitió al doctor Francia mantenerse en el poder en Paraguay desde 1811, pese a los intentos de la Argentina de recuperar la provincia. De modo similar, afirma que Brasil impidió que Uruguay se reuniera a Buenos Aires durante la época de Rivadavia. En suma, de acuerdo a la visión de Guido y Spano, si no hubiera sido por la interferencia del Brasil, las provincias hermanas de la Argentina, Paraguay y Uruguay, se habrían unido felizmente a la Federación Argentina. Alberdi también describió a Bolivia, Paraguay y Uruguay no como repúblicas independientes, sino como provincias que la Argentina perdió por causa de la vanidad a la par que la impotencia de los porteños. Alberdi también le atribuye la guerra del Paraguay a la ambición brasileña, una ambición de la que Mitre se estaba volviendo cómplice. En el Imperio de Brasil ante la democracia de América escribe, el hecho es que todo el fondo de la cuestión que se disfraza con la guerra del Paraguay se reduce nada menos que a la reconstrucción del Imperio del Brasil. En el mismo ensayo llama a Mitre el hombre que empeñó la libertad argentina en una tienda de empeños brasileña. En otro ensayo de la misma época, Las dos guerras del Plata y su filiación en 1867, escribió, las manifestaciones de simpatía por el Paraguay durante la guerra no han sido insultos a la República Argentina, como se ha pretendido, sino la protesta dolorosa y oportuna contra una alianza que hacía de los pueblos argentinos los instrumentos del Brasil en ruina de sí mismos. En una palabra, Alberdi coincide en lo fundamental con Guido y Spano, Brasil es el gran desestabilizador y Mitre su cómplice. En este esquema, Mitre y sus secuaces, conspiradores de etiqueta, traicionaron el ideal de una Argentina espiritual reconociendo al Uruguay como miembro independiente de la alianza y al Paraguay como el país a ser derrotado y después dividido con el Brasil. Por supuesto, esto es mucho más fantasioso que real. Nada en la historia del Paraguay sugiere un manifiesto deseo de verse bajo la tutela de Buenos Aires, o siquiera ser de parte una confederación de provincias iguales conocida bajo el nombre de Argentina. Lo cual nos lleva a un aspecto peculiar del pensamiento nacionalista argentino, la idea de una Argentina espiritual, a veces llamada la Gran Argentina, que sería el auténtico destino del país, y que recuerda la idea de Artigas de una América mítica esperando su realización. La Gran Argentina está en el centro de un poema escrito por Olegario Andrade, también en 1867, titulado El Porvenir. El poema cuenta cómo Andrade desde la cima de una montaña ve el futuro de su país, en el cual una vorágine espantosa engullirá a los enemigos del federalismo y a los apóstatas, verdugos y tiranos /diagonal que hicieron al derecho ruda guerra. Y la palabra viva, el verbo de la fe republicana, anunciará a los orbes. Y se abrazan las razas redimidas sobre el sagrado altar de las ideas. Un pueblo va adelante en el tumulto de la cruzada audaz, un pueblo grande a quien Dios dio la pampa por alfombra y por dosel el ande. Brilla en su frente el sello prodigioso de la elección de Dios. Es mi patria. Mi patria. Yo la veo a vanguardia de un mundo redimido, de un mundo por 3 siglos amarrado, que, cual bajel en mar desconocido, rompiendo las cadenas del pasado se lanza con audacia cargado de celestes esperanzas, al puerto de la santa democracia. Es su bandera aquella que flamea en las rocas del cabo seculares la que lleva a una raza esclavizada la luz de libertad de sus altares. Las razas redimidas son obviamente las hispanoamericanas, por 3 siglos amarradas bajo el dominio español.
Al recordar el papel heroico de la Argentina en los movimientos independentistas de varios países hispanoamericanos, Andrade profetiza que la Argentina volverá a guiar a todo el continente, que su bandera cargada de celestes esperanzas marcará el camino al altar de la libertad. Entonces, como guía del continente, la patria alcanzará su destino como la gran Argentina. Este destino vive en embrión en el pueblo, que sigue esperando la liberación, las masas sin conductor, traicionadas una y otra vez pero siempre dignas de esfuerzo. Guido Hispano y su generación están entre los primeros en usar términos como nacionalista y espíritu nacionalista para referirse a una orientación populista, y esto mucho antes de que tales términos se popularizasen en el siglo XX. Están también entre los primeros en rebelarse contra el papel menor que el liberalismo le asigna a la Argentina en el panorama internacional. La visión nacionalista quiere para la Argentina algo más que ser aliado del Brasil, cliente leal de Inglaterra o, para usar una palabra de un periodo posterior, el granero del mundo. Para ellos la Argentina está destinada a ser un líder, portador de la marca prodigiosa de Dios, liberador del continente entero y ejemplo para el mundo. Otra corriente del pensamiento nacionalista, visible en la referencia que hace Andrade a apóstatas, verdugos y traidores, sostiene que el fracaso de la Argentina en lograr ese destino espiritual deriva no de la debilidad del pueblo argentino sino de intromisiones externas y traidores infiltrados. El nacionalismo argentino rebosa de teorías conspirativas. Para Guido Hispano, el Brasil fue el gran corruptor, para nacionalistas posteriores, lo fueron Inglaterra, la CIA, las multinacionales, los bancos extranjeros, la Trilateral Commission, o quien sea. Pero, cualquiera sea el nombre del demonio, sus secuaces fueron siempre los miembros de la élite europeizante y anti-argentina que vendía su país por lucro personal, los vendepatria, que aceptaban un puesto de segunda para la Argentina en tanto ellos resultaran personalmente beneficiados. Además de los sueños de la gran Argentina y las innumerables variedades de teorías conspirativas, hay otra corriente en el pensamiento de estos tempranos nacionalistas que merece comentario, y es su declarada, y muy inusual para la Argentina, identificación con otros países de Hispanoamérica. La tendencia de los liberales argentinos a verse como europeos sudamericanos les deja poco interés para el resto de América Latina, salvo cuando se arrogan el papel de mentor y ejemplo, como hicieron los rivadavianos y la generación el 37. Esta postura, que llevó a Sarmiento a aplaudir cuando los Estados Unidos anexaron la mitad de México, volvió a resurgir durante el malhadado intento francés de instalar a Maximiliano como emperador de México en 1864. Aunque el gobierno de Mitre mantuvo la neutralidad oficial durante el conflicto, su periódico, La Nación, publicó varios artículos defendiendo la invasión francesa, afirmando que las sociedades desquiciadas han sido en todos tiempos conquistadas o invadidas, porque la providencia tiene siempre gentes en reserva para ir a ocupar las tierras que poseen las sociedades viciadas. Horrorizado por la sugerencia de que México, en tanto sociedad desquiciada y viciada, se mereciera de algún modo ser invadida, Guido Hispano envió una larga carta de protesta titulada La cuestión de México al diario de Mitre, que los editores aceptaron, asegurándole que se publicaría no bien hubiera espacio disponible. Tras casi un mes de espera, Guido Hispano envió su artículo a un diario rival, El Nacional, que más tarde sería clausurado por los mitristas, y aquí se publicó no solo el artículo sino el fulminante ataque de Guido Hispano a Mitre por su censura mediante el silencio. La negativa de Mitre de ver impresa la cuestión de México es comprensible. Guido Hispano empieza notando la ironía de que Francia, tutor y modelo de las revoluciones liberales en toda América, ahora fuera dorado alcázar del despotismo victorioso. Las repúblicas de América han perdido pues su aliado natural, que al atacarlas en México, ha falseado sus promesas y mentido a su historia. Más irritante para Guido Hispano fue el silencio oficial de la Argentina sobre la cuestión, particularmente desde que los gobiernos de Perú, Chile y Brasil ya habían dado muestras de apoyo a México. Más reveladora que su postura ante la invasión francesa, sin embargo, es su retórica. Guido Hispano suele referirse a la Argentina solo como un estado americano entre muchas repúblicas hermanas. También insiste en que su interpretación de sentimientos populares es más adecuada que la del gobierno, afirmando, por ejemplo, que su posición ante México refleja el instinto popular político,
Es el alma de la democracia que siente el soplo helado del fiero despotismo amenazándola de muerte, es la vieja sangre española sublevándose ante el espectáculo de la violencia rapante y de la fuerza usurpadora. Una vez más vemos su creencia de que el pueblo es el genuino depositario de la virtud argentina. Pero también vemos un curioso acoplamiento de esta idea a una exaltación de la vieja sangre española. En ninguna parte en Guido y Spano, o en otros nacionalistas, encontramos la denigración de España y de la herencia española que marca la obra de liberales argentinos como Sarmiento y el Alberdi de Bases. Es precisamente este sentido del ancestro común el que le permite a Guido y Spano hablar de repúblicas hermanas en un modo desconocido al liberalismo argentino. Así, la lucha mexicana se vuelve una lucha hispanoamericana en que los bravos mexicanos a la vanguardia de una causa que a todos nos interesa profundamente, defienden el derecho de todos estos pueblos, batiéndose gallardamente contra el extranjero y contra los traidores. Esta negativa a aceptar la visión liberal de los pueblos españoles y latinos también es visible en Olegario V. Andrade. Hacia el fin de la década de 1870, escribió un poema importante titulado Atlántida, canto al porvenir de la raza latina en América, en el que afirma que las razas son raudales de la historia y que Dios le dio a la raza latina el destino de inaugurar la historia /diagonal y abarcar el espacio. En la reconstrucción histórica de Andrade, la raza latina ha pasado por varias etapas, pero no perecen las razas porque caigan sin honor o sin gloria los pueblos que su espíritu alentaron en hora venturosa o maldecida. Las razas son los ríos de la historia, y eternamente fluye el raudal misterioso de su vida. Para Andrade, la raza latina y su destino como mentor y civilizador del mundo siguió su marcha aunque los pueblos específicos o manifestaciones de esa raza se alzaran o cayeran. Así fue que Grecia y Roma pudieron caer, pero el destino latino seguiría adelante, para ser realizado en los españoles y franceses. Con la declinación de España y Francia, la raza del destino se manifestaría otra vez, pero ahora en Latinoamérica. Pero Dios reservaba la empresa ruda al genio renaciente de la latina raza, domadora de pueblos, combatiente de las grandes batallas de la historia. Y cuando fue la hora, Colón apareció sobre la nave del destino del mundo portadora. Y despertó la Atlántida soñada. Es este destino del mundo el que Andrade ve realizado en toda Latinoamérica, en el trópico esplendente de las Antillas, en México, la granítica atalaya, en Colombia la opulenta /diagonal que parece llevar en las entrañas /diagonal la inagotable juventud del mundo, en Venezuela, cuna del gran Bolívar, y así sucesivamente, a lo largo de todo el continente. Por fin, ve a la Argentina, la patria bendecida siempre en pos de sublimes ideales, el pueblo joven que arrulló en la cuna el rumor de los himnos inmortales. Y que hoy llama al festín de su opulencia a cuantos rinden culto a la sagrada libertad, hermana del arte, del progreso y de la ciencia. La visión de Andrade del destino latino lo pone a buena distancia del pensamiento liberal de los hombres de 1837, para quienes España era la pariente retrasada de Europa cuyos hijos americanos necesitaban adoptar nuevos modelos en el norte de Europa y en la América inglesa. Es interesante notar que la latinidad de Andrade se transformaría 20 años después en uno de los movimientos más significativos en la historia intelectual latinoamericana. En 1900, el ensayista uruguayo José Enrique Rodó publicaría un ensayo breve pero de enorme influencia titulado Ariel, en el cual afirma no solo que los pueblos latinos son los herederos legítimos de la inteligencia y sensibilidad griegas, sino también los que darán el necesario equilibrio al materialismo utilitario de Calibán, su símbolo para los Estados Unidos. La deuda de Rodó con Andrade rara vez se ha reconocido. Por lo demás, Andrade tampoco parece compartir las preocupaciones raciales de los liberales argentinos. En su poema La Libertad y la América escribe, aquí, donde los pechos de una creación gigante esperan nuevas razas que mamen su vigor. Aquí, donde algún día vendrán las razas parias a entrelazar sus brazos en fraternal unión, a despertar, acaso, las selvas solitarias con el sublime acento de místicas plegarias, cantando los esclavos su eterna redención. Aquí, la vieja Europa con mano enflaquecida, con la altanera audacia de la codicia vil, quiere injertar su sangre corrompida, en la caliente sangre de un pueblo varonil. Aunque favorables a la inmigración, estos versos no consuenan con la preferencia sarmientina por la Europa alemana.
Además, Andrade parece pensar que los latinoamericanos, con su mezcla racial, son ya un pueblo viril, superior a la vieja Europa que trata de inyectar en él su sangre corrompida. La exaltación que hace Andrade de los latinoamericanos tal como son lo distancia de las teorías que justificaron inicialmente la política inmigratoria, pero más importante, el suyo es obviamente un sentimiento populista que lo conecta con los intentos de Artigas de incluir gauchos, indios, negros y zambos en su sociedad ideal. Como hemos visto, lo que he llamado nacionalismo en la Argentina del siglo XIX no fue demagogia, ni fue meramente el resentimiento de un pueblo derrotado. Antes bien, fue una alternativa bien desarrollada a las ficciones orientadoras del liberalismo argentino. En su mejor forma propuso un paradigma diferente de la historia argentina en la cual la riqueza porteña, la oligarquía, fuera cual fuera su ideología pública, estaba unida en la codicia y en su hegemonía sobre las provincias. Postuló asimismo un sueño para la Argentina, la gran Argentina, que habían impedido realizarse una y otra vez extranjeros y traidores. Este temprano populismo fue el primero en usar las palabras nacionalismo y nacionalista para identificar una visión política provincialista, antiporteña y antielitista, de modo similar. Etiquetó a la riqueza porteña y a los autoproclamados liberales como europeizantes y antiargentinos, términos que conllevaban a la vez un saludable orgullo nacional y una muy insalubre xenofobia. El populismo también vio a la Argentina como de parte una gran tradición latina e hispánica, antes que una colonia europea rodeada de bárbaros, y en esa tradición afirmó la solidaridad con el resto de América Latina. Pero, lo más importante de todo, quizás, fue que el populismo rechazó las teorías de exclusión, generalizadas entre los liberales, que veían a los mestizos del interior como un impedimento al progreso. En resumen, el populismo argentino en su mejor forma ofreció una mitología para el consenso y la inclusión que, si hubiera triunfado, podría haber desarrollado la especie de democracia abarcadora a la cual el liberalismo veneraba solo con palabras, no con hechos. La doblez del liberalismo argentino queda ácidamente resumida por Guido y Spano en su carta autobiográfica de 1879. Guido y Spano recuerda la década de 1860 como una época en la que buscó refugio de la política en los libros. Otros, observa, con su ignorancia a cuestas, tenían las propiedades de las plantas trepadoras. Enredábanse al gran árbol de la libertad que llamaban, siendo solo acaso un ombú carcomido. Trepados allí se transformaban como por ensalmo en gobernadores, en ministros, en éforos y arcontes, conservando una seriedad admirable, lo que no les impedía hacer cada barbaridad de espantar. Por dicha nuestra al lado y enfrente de esas entidades postizas, raquítico engendro de la demagogia delirante, no faltaron nunca hombres de pro en Buenos Aires, en la República Argentina, que sostuviesen los principios de la libertad en el orden, del derecho en los límites amplios de la Constitución. Sus esfuerzos, empero, no alcanzaron a evitar los estragos de la guerra civil, ni la guerra del Paraguay de tan desastrosas consecuencias, ni los manejos sombríos que sembraron la discordia y la ruina en la República Oriental. El liberalismo argentino, el viejo unitarismo, el partido de la élite intelectual de Buenos Aires, ganó las batallas políticas del siglo XIX y en su mayor parte se las arregló para imponer su punto de vista de la historia en la mente de generaciones posteriores de argentinos. Como resultado, Andrade, Alberdi, Guido y Spano, Hernández. Todos podrían haber sido fácilmente olvidados si no hubiera habido dos excepcionales obras literarias que siguen echando dudas sobre la sabiduría del liberalismo argentino. La primera es una excursión a los indios ranqueles de Lucio V. Mansilla, que consiste en una serie de cartas en las cuales el autor describió sus encuentros con los mismos indios que el gobierno de Sarmiento estaba decidido a exterminar. La segunda es un largo poema gauchesco titulado El gaucho Martín Fierro, que le dio al populismo un rostro humano en la imagen inolvidable de un gaucho tan perseguido por los gobiernos liberales que se transformó en el bárbaro que tanto temía Sarmiento. Estas obras, su contexto y su permanente importancia entre las ficciones orientadoras de la Argentina son el tema del siguiente capítulo. Alberdi desarrolló estas mismas ideas en varios otros ensayos importantes. El más representativo es quizás Las disensiones de las repúblicas del Plata y las maquinaciones del Brasil, de marzo de 1865, donde las teorías conspiratorias de Alberdi y sus explicaciones llegan a una complejidad que bordea la paranoia.